bienvenidos a nuestro espacio educativo. Les saluda Franco Jerónimo Pantoja. El día de hoy hablaremos acerca del cuento El Vencedor, del gran escritor César Vallejo, que trata sobre la crítica a la desigualdad social y a la violencia de las estructuras sociales injustas a través de la interacción entre los personajes infantiles en la obra de este cuento. César Vallejo es uno de los máximos exponentes de la literatura peruana. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes. Hijo de una modesta familia, vivió en cerca de las desigualdades sociales, ya que marcarían su vida y su obra. Este contexto social influyó profundamente en los relatos como El Vencedor, donde Vallejo plasma su propia experiencia de tensiones y conflictos entre clases sociales. Bueno, en este ensayo planteó cómo las dinámicas de poder en el entorno escolar contemporáneo marcadas por las tensiones sociales y económicas afectan profundamente el comportamiento de los niños y su percepción de las relaciones intrapersonales. Vallejo utiliza la lucha entre Juncos, un niño descalzo, y Cancio, de una posición acomodada, como una metáfora para cuestionar el verdadero significado de la victoria en un contexto atravesado por la violencia y la marginación. En este reportaje tiene como propósito explorar cómo Vallejo utiliza los gestos, las acciones de Juncos y Cancio para reflejar sobre el impacto de las desigualdades de las relaciones sociales. Analizaremos cómo la narrativa evidencia las tensiones de clase y nos invita a cuestionar las ideas de poder y de victoria en un entorno de desigualdad. Para realizar esta obra tenemos como invitado especial a Adeyere Paola, que nos dará un punto de vista importante, dando a entender la crítica social de la obra del Vencedor. Lanzo con mi primera pregunta para el especialista, que es: ¿cómo interpreta Vallejo la rivalidad entre Juncos y Cancio en términos de desigualdad social? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo Vallejo interpreta esta rivalidad entre Juncos y Cancio? Él lo ve como un microscopio de las desigualdades sociales presentes en la comunidad. A través de estos personajes refleja cómo las diferencias económicas y culturales moldean las interacciones humanas desde edades tempranas. Juncos, con su vestimenta desgastada y su entorno desfavorecido, representa a los sectores marginados que enfrentan limitaciones estructurales. Por otro lado, Cancio simboliza a quienes, al contar con mayores recursos y privilegios, son percibidos como superiores en una escala social que no necesariamente refleja el mérito individual. Esta desigualdad, lejos de ser una cuestión individual, está arraigada a las estructuras sociales que perpetúan estas divisiones, transformando los enfrentamientos entre los personajes en una metáfora de la lucha de poder en la sociedad. Esa sería mi perspectiva. Ahora tenemos con nosotros a Fabricio, un especialista en simbolismo y cultura, quien analizará cómo Vallejo usa la vestimenta de los personajes como un reflejo de las dinámicas de poder y las jerarquías sociales presentes en la obra. Hoy hablaré y analizaré cómo Vallejo usa la vestimenta de los personajes como un reflejo de las dinámicas de poder y las jerarquías sociales presentes en la obra. Bueno, ¿cómo utiliza Vallejo la vestimenta de Juncos y Cancio para reflejar las relaciones de poder en el relato de la historia? Bueno, en la historia del Vencedor, la vestimenta de los personajes no es un simple detalle descriptivo, es un elemento simbólico que evidencia las desigualdades estructurales como Juncos y Cancio. Vallejo emplea estas diferencias para mostrar cómo la experiencia externa de la convierte en una herramienta de posiciones sociales, mientras Cancio, con su ropa nueva, encarna en el acceso de recursos y estabilidad económica. Juncos, con su indumentaria desgarrada, representa a los sectores marginados que deben de recurrir a la fuerza de resistencia para ser reconocidos. Bueno, la vestimenta en este sentido no solo define los personajes, sino que condiciona cómo los percibe y cómo los diferencia, interactúan con el mundo. Para profundizar en la influencia de los prejuicios sociales en la infancia, contamos con la experiencia de Corina,
psicólogo infantil, quien discutirá cómo las diferencias sociales impactan las relaciones entre los niños en El Vencedor. En este caso, vamos a plantear la siguiente interrogante. ¿Cuál es la relevancia de los prejuicios sociales en las relaciones entre personajes infantiles en El Vencedor? Vallejo utiliza el entorno escolar y la infancia como un escenario para evidenciar cómo los prejuicios sociales se instalan desde edades tempranas. A través de las actitudes de los personajes, muestra que estas desigualdades no son innatas, sino aprendidas y perpetuadas por los adultos y las estructuras sociales que los rodean. Los gestos y comportamientos de Juncos y Cancio reflejan una jerarquía social que ya está definida desde antes del enfrentamiento físico. Juncos carga con el estigma de la pobreza, mientras que Cancio, con su actitud altiva, encarna las aspiraciones de un sistema que privilegia la apariencia y el estatus. Esto revela que incluso en el mundo infantil, las diferencias sociales condicionan las interacciones y generan barreras que, aunque invisibles, determinan quién es valorado y quién es relevante. Vallejo nos invita a reflexionar sobre cómo estas divisiones se normalizan desde la infancia y perpetúan la exclusión en la vida adulta. Gracias. Agradecemos su participación en este medio, indicando sus análisis respecto a la obra. En conclusión, El Vencedor de César Vallejo define el concepto de la victoria al presentarle al protagonista como un héroe, no por su triunfo externo, sino por su capacidad de resistir y persistir ante el sufrimiento de la vida. Eso sería todo. Muchísimas gracias.